Desde la Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria queremos agradecerles por ver nuestros videos. Si les gusta estos videos, sería de gran ayuda que se puedan suscribir y darle me gusta. Es gratis y de esta forma YouTube puede recomendarlos para que llegue a más personas. Ya somos casi 300 suscriptores. Muchas gracias. Pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Ateneo Virtual. En el día de hoy hemos viajado a España, más precisamente a Sevilla, para hablar con el doctor José Antonio Fuentes Najas. Pero muy buenas tardes en Argentina. Buenas noches, José. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, con mis hermanos de Hispanoamérica. Bueno, muchísimas gracias ante todo por aceptar la invitación para participar de estos Ateneos y que un poco nos explique sobre su experiencia en el manejo de las personas, de los pacientes con baja visión en España, más precisamente en Sevilla, ¿verdad? Muy bien, al contrario, agradecido a vosotros por tenerme en cuenta. Yo encantado de hablar porque es lo que vengo haciendo desde hace muchos años. Me dedico mucho a la formación y es un tema que me encanta. Y bueno, aquí estoy con vosotros a ver si comunico algo que os sirva y que tenga alguna utilidad para el resto de la audiencia que padece cualquier enfermedad que desencadena baja visión. Bien, comenzamos con una imagen muy bonita, como veis, de Sevilla, de una de las plazas más céntricas de Sevilla, hablando de baja visión. Me voy a permitir hacer una reflexión sobre la visión, y es que la visión es nuestro principal vehículo de lenguaje corporal y nuestra principal herramienta para tocar el mundo. La función visual, que es una cosa que quisiera dejar clara, es psicofísica. Interviene casi en el 90% de las relaciones de nuestro entorno, es decir, como 2/3 del volumen cerebral se ponen en marcha cuando activamos la visión. Las ondas electromagnéticas de la luz sobre la retina se convierten en impulsos electroquímicos que el cerebro recompone, transforma en imágenes para comprender su significado con la ayuda de las áreas auxiliares. Otras zonas del cerebro valoran lo que vemos y proponen una respuesta que va modulada por la memoria y por nuestras emociones según nuestra carta de valores. Ahí es donde se pone el componente psicoemocional de la visión en marcha, memorizando o eliminando estas experiencias visuales. El problema que tiene la visión, como el resto de los sentidos, es que con el envejecimiento va sufriendo un deterioro y un desgaste. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, este es el futuro que le espera al mundo para 2050, ¿no? Es la población que envejece por encima de los 60 años, según el periodo de década que va aquí representándose. Uno de los primeros síntomas que aparecen en el envejecimiento es el deslumbramiento, ¿no? Problemas con sensibilidad a la luz. Por una parte, tenemos mucha sensibilidad al exceso de luz, pero sin embargo, en interiores necesitamos mayor aporte de luz para poder hacer tareas de visión próxima, por ejemplo. Aparecen enfermedades crónicas que fragilizan en gran parte de nuestros sentidos y de la visión, obviamente, y que casi todas las manifestaciones oculares vienen, muchas, derivadas de la cronicidad de las enfermedades que van apareciendo, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la artritis, hipertiroidismo, esclerosis. Con esto nos preguntamos, la Comunidad de Madrid en 2014 hizo un estudio sobre el grado de conciencia que la población adulta mayor de 60 años tenía sobre su problema, sobre los problemas oculares que le iban apareciendo. Y se vio que la frontera está en los 65 años, es decir, hasta los 65 años nos vamos percatando de que vamos necesitando aumentos para poder ver de cerca, pero parece como que a partir de esa edad ya todo lo demás fuera cosas, pues bueno, que bienvenido sea porque tiene que ser así. Entonces, si os fijáis, lo que hay es una fragilidad que va incrementándose con la edad y un desconocimiento de la mayor parte de la población de nuestros problemas de visión. La Organización Mundial de la Salud define
la fragilidad que ocurre con el envejecimiento como la extrema vulnerabilidad frente a factores estresantes externos e internos que exponen a la persona mayor a un mayor riesgo de salida de la salud adversa. Puede sobrevenir el síndrome de fragilidad, que se caracteriza por un bajo nivel de actividad, la ralentización de la marcha, disfunciones visuales y oculares, alteraciones oculares y disfunciones visuales, agotamiento físico, pérdida de la fuerza y riesgo de caída. Esta es una cosa que es interesante y que hablaremos al final si tenemos un poco de tiempo. También define los diferentes tipos de discapacidad que podemos padecer en el ser humano, que son sensorial, motora e intelectual. El problema está en que, aunque aquí veamos que solo la discapacidad sensorial es la que deriva en auditiva o visual, no es totalmente cierto, sino que también la discapacidad motora determina una disfunción visual y la intelectual igual. Aparece, pues, lo que nosotros llamamos una visión frágil, es decir, por debajo de un 0,7 o de un 70% de visión, porque empiezan a perderse la transparencia de los medios debido a alteraciones debidas al propio envejecimiento, a la aparición de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, etc. Si el tema sigue avanzando, pues nos encontramos con una situación por debajo de una agudeza visual de 0,5, 0,4 o 50, 40%, que podría decirse. ¿Por qué? Porque las alteraciones de ese envejecimiento siguen sin resolverse y aparecen maculopatías, aparecen retinopatías en los diabéticos, las miopías magnas ocasionan retinopatías también, miópicas, aparecen glaucomas, retinosis pigmentaria, en fin, otras enfermedades que hacen que la visión disminuya a términos relativamente importantes. Pueden ocurrir situaciones como esta que os represento aquí. Esto sería la visión normal de un patio cordobés. Fijaros qué bonito el contraste, el color, la agudeza. Sin embargo, cuando se empieza a sufrir problemas de deslumbramiento, podría, digamos, transcribirse así más o menos la sensación. Si se pierde la visión de los colores, pues se van viendo más o menos así. Si se pierde la visión de los contrastes, pues empezamos ya con una situación más agravada. Y si se cae en una baja visión, pues ya la situación se agrava mucho más, ¿no? Pueden aparecer también hemorragias, como ocurre en la retinopatía diabética, con escotomas dispersos por la periferia, o bien puede ocurrir una maculopatía, como en la degeneración macular, por ejemplo, ¿no? Donde toda la zona central queda ciega a la sensibilidad del ojo. Pueden aparecer también un estrechamiento del campo periférico, como por ejemplo en la retinosis pigmentaria o en el glaucoma, y progresivamente pues, pueden ir apareciendo no solo deslumbramiento, sino un cierre periférico del campo visual que va cerrándose paulatinamente. Definimos la baja visión como la pérdida parcial de la función visual bilateral no mejorable ni con prescripción, ni con cirugía, ni con farmacología, que limita la independencia personal y la realización de algunas actividades cotidianas. Yo tuve la suerte de estar en Nueva York, en la SUNY, y ser alumno de la doctora Eleanor Fay, que fue considerada una de las punteras a nivel mundial de la baja visión, y dijo una frase que no se me olvidará, y es que todos somos candidatos a padecer de baja visión si vivimos lo suficiente. Hasta ese punto llega la vinculación de la vejez con la sensibilidad visual. Los especialistas necesitamos un patrón que nos sirva de referencia para valorar y cuantificar la calidad visual de nuestros pacientes. Y esto, el primer patrón que nos sirve para valorarlo es la agudeza visual. Entonces, a partir de 0,7 definimos hasta 0,5, definimos como visión frágil la pérdida de hasta 0,5. Si vamos bajando y vamos viendo que nuestro paciente no supera el 0,2, pues estaríamos en presencia de baja visión. Y si está por debajo de esos niveles, ya sería lo que legalmente se define como ceguera. En España, las causas de baja visión pues, vienen siendo las que aquí os represento,
de una población mundial de casi 300 millones de personas que padecen baja visión, aproximadamente 40 son ciegos. En España, la baja visión la componen pues, la mayoría de los casos en la degeneración macular, tanto seca como húmeda, o atrófica y exudativa, y a continuación glaucoma, retinopatía diabética, cataratas y retinosis. La distribución de este padecimiento por la edad no es exclusiva de los mayores. Como vemos, aquí también hay en los menores de 20 años casi un 10% de personas que lo padecen. Hasta los 40, pues algo más del 10%. A partir de los 40, pues empieza a disparar. Y sobre todo, a partir de los 65, el 60% pues son población geriátrica. La discapacidad visual tiene varios problemas, entre ellos que multiplica por 3 la probabilidad de caerse, de sufrir una depresión o una ansiedad, de tener un accidente de tráfico o de quedarse en el desempleo. ¿Cómo procedemos los especialistas ante un paciente que no viene referido? Pues nosotros le hacemos un examen visual completo, ahora os narraré más o menos qué es lo que hacemos, y tenemos 2 opciones. Si vemos que está viendo correctamente, pues asunto resuelto. Le prescribimos sus gafas, le damos los consejos, le ponemos sus ejercicios y le damos una serie de pautas para que siga cuidando de su salud visual. Si no ve bien y vemos que es un caso que merece una revisión más a fondo, pues lo más correcto es remitir al oftalmólogo porque necesitamos que nos den un diagnóstico y un pronóstico del problema que tiene. ¿Qué hacemos con un paciente que referido? Pues lo primero de todo es estudiar bien los informes de su oftalmólogo. Y en función de eso, pues le vamos examinando la agudeza visual, la visión del contraste, el deslumbramiento, chequeamos el campo visual central, hacemos también un campo periférico con una confrontación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer un test de confrontación y medimos la capacidad de leer. La agudeza visual tenemos que habituarnos a referenciarla en función de los parámetros que se utilizan y de las equivalencias que se utilizan en diferentes países del mundo. En España es muy utilizado la decimal, como todos sabemos, pero también se está utilizando mucho ahora. Yo hago mis informes, procuro hacerlo en decimal, pero también lo transcribo a la nomenclatura logarítmica, al logmar, la unidad logarítmica. El propósito que tenemos todos los especialistas en baja visión con nuestro paciente es conseguir que la imagen de nuestro paciente sea más grande, más nítida y más contrastada. Ese es nuestro propósito. Evaluamos las alteraciones del campo central con un artilugio muy sencillo y muy fácil de utilizar, que es la rejilla de Ambler, y que vemos que cuando hay una alteración del campo central, al colocársela, pues nos puede referir diferentes tipologías, como son las representadas aquí abajo. Nosotros damos regularmente una rejilla de Ambler a nuestro paciente y le enseñamos a utilizarla. Es muy sencillo y nos sirve no solamente para ver escotomas centrales, sino ver deformaciones, metamorfopsias, micropsias, es decir, reducción del tamaño de la imagen en la zona central, que es síntoma también de una alteración macular. Y con ese criterio, pues yo he diseñado una rejilla de Ambler de tal manera que a 30 centímetros, colocada en una pantalla del móvil o del celular de 6 pulgadas, cada cuadrícula corresponde igualmente a un grado de nuestra retina. Entonces, se las paso a su móvil para que ellos regularmente se hagan un autochequeo y le doy un bloc de hojitas de rejillas de Ambler para que ellos pinten con un bolígrafo o un lápiz las alteraciones que van teniendo lugar. En función de eso, pues les digo que me pidan cita antes o después. Tenemos esta rejilla que es muy práctica para ver alteraciones centrales y tenemos esta rejilla que es para ver alteraciones de agrandamiento, por ejemplo, de la papila óptica en casos de glaucoma. Es muy fácil de usar, simplemente consiste en mirar con el ojo derecho. En este caso, esta rejilla es para el ojo derecho, se mira el ojo derecho, el centro de la cuadrícula,
y nos concentramos en la visión de la cruz roja que está a la derecha. Si lo colocamos a la distancia pertinente, veremos que no podemos ver la cruz roja a esa distancia. Vamos dando saltitos hacia arriba, cuadrícula a cuadrícula, hasta que vemos que en la periferia nos aparece la cruz. Contamos esas cuadrículas, hacemos lo mismo para abajo hasta que nos aparece, contamos nuevamente las cuadrículas, hacemos lo mismo hacia la derecha y hacia la izquierda. Y vamos dibujando perfectamente al grado el agrandamiento de la mancha ciega que se nos va produciendo. Las normas son 7 en vertical, 7 cuadrículas, y 5 en horizontal, que son 7 y 5 grados respectivamente. Esto se haría para el ojo derecho y esto para el ojo izquierdo. Yo suelo hacer con bastante frecuencia una evaluación del campo, de la restricción de campo periférico, porque que no se nos olvide que del mismo modo que el niño hasta los 8 o 9 años no desarrolla en su amplitud, en su completa totalidad, el campo periférico, en el anciano pasa lo mismo. A partir de los 60 empieza a restringirse, de tal manera que a los 80 tenemos aproximadamente la misma amplitud de campo periférico que la misma sensibilidad que a los 7 u 8 años. Entonces, no solamente por enfermedades como la retinosis pigmentaria o el glaucoma, sino por cualquier otra enfermedad, conviene ver hasta qué punto tiene una limitación, sobre todo en el campo temporal e inferior, que son los más útiles para moverse, ¿no? La restricción periférica lo que produce es una limitación de la movilidad. También hacemos un depistaje y una localización de la mancha ciega, de tal manera que nosotros confrontamos la visión de su ojo contralateral con el nuestro y comprobamos que la mancha ciega tiene la misma medida que la nuestra, suponiendo que la nuestra esté sin alteraciones ninguna. También hacemos una medida de la binocularidad. La función binocular es importante. Yo al principio, recuerdo, los primeros años no le prestaba demasiada atención y me di cuenta que había muchos problemas, sobre todo al cerca, porque una de las funciones que también se van degradando es la capacidad de converger. Es decir, se establece una, como diría yo, una equiparación o un equilibrio de tono muscular por debajo de lo que debería ser. El recto interno en condiciones normales tiene que tener una diferencia de tono de 11 a 1 respecto de los demás y bueno, en adultos mayores de 65 va bajando hasta convertirse en 6-7 a 1. Entonces hay una maniobra que es la de Tanganelli, que a mí me gusta especialmente porque es muy válida y muy buena para hacer medidas de la desviación en diplopias horizonto-verticales, es decir, oblicuas. Va muy bien, por ejemplo, en alteraciones de cuarto par y también vale para tercero y sexto par craneal. También conviene que hagamos un pequeño chequeo de las disfotopsias, lo que se llama en inglés las Night Vision Disorder, NVD, que como sabéis son deslumbramiento, destellos y halos. Mientras sean halos tipo glaucoma o tipo queratitis, inflamaciones de la córnea y tal, pues bueno, se van sopesando. Los destellos ya son un poco más de consideración, que suelen ser muy frecuentes en operados de miopía con LASIK, y los deslumbramientos pues suelen ser personas con una patología más severa. También tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente pues, no tenga una diadococinesia, es decir, tenga una movilidad, una capacidad para mover los ojos en movimientos rápidos y alternos normal, dentro de los límites normales, porque a veces hay una alteración por lesión cerebelosa, bien por reducción del calibre del riego sanguíneo al cerebelo, que es muy frecuente, o bien por un parkinsonismo que está apareciendo o por una crisis de esclerosis múltiple. Por eso es importante en las personas o pacientes que ya sabemos que son pacientes de esclerosis múltiple hacerle esta prueba. Hay una prueba muy sencilla que es la maniobra de Holmes, que es la que veis aquí representada. También puede aparecer un deterioro cognitivo leve. Esto es muy frecuente en las personas, sobre todo a partir de los 70, que aparezcan en personas que viven solas o que tienen problemas familiares. Suelen aparecer también en hipertensos, en diabéticos.
afecta al lenguaje, afecta a la memoria, afecta a la atención. Es difícil que una persona con un deterioro cognitivo leve o medio pueda entender una rehabilitación, entonces tenemos que tenerla en cuenta. Si el deterioro cognitivo es severo, hay test para delimitar, para puntuar si se trata de un deterioro leve, el test de Pfeiffer, o si se trata de un deterioro severo, el test de Feinstein, y bueno, eso nos lo valoraría. Una de las cosas más importantes que tenemos que manejar bien en el paciente con baja visión es seleccionarlo correctamente. Si no hacemos una buena selección de nuestro paciente, podemos fracasar en la rehabilitación y en el entrenamiento de las ayudas que le prescribamos, así como en la atención que nos preste y en que no comprenda exactamente lo que le estamos explicando. Por ejemplo, es importante que sepamos que el problema que tiene es estable, no acaba de ocurrir hace unos meses, porque si no, no espera de nosotros una ayuda, lo que espera es un milagro, y nosotros no somos otra cosa más que optometristas. La agudeza visual, pues bueno, si es una agudeza visual muy baja, ya sabemos que tiene peor pronóstico que si es una agudeza visual mejor. La duración, si es de larga duración, está más mentalizado. La motivación, muy importante también. Un paciente altamente motivado es muy fácil conseguir una buena rehabilitación, la aceptación de su condición y de su situación, la binocularidad, si hay diplopias intermitentes o estrabismo sincomitante, pues claro, la dificultad se incrementa. Una edad también muy elevada también nos hace entrar en un campo de mayor dificultad. Obviamente, una persona que no sabe leer, pues lo tiene más difícil, porque una de las cosas que nosotros utilizamos mucho es la activación y el ejercicio de la lectura. La lectoescritura es fundamental para un paciente con baja visión. A partir de ahí tenemos los 3 pasos de paciente, evaluación oftalmológica y evaluación optométrica, pero ahí no queda todo. Tenemos que hacer una buena selección psicológica, como acabamos de ver. Y contar con la ayuda de un buen rehabilitador también es una característica muy importante. El éxito en la rehabilitación de un paciente con baja visión tiene 3 columnas muy importantes a saber: seleccionar bien al paciente, tener la seguridad de que el paciente está mentalizado y ha aceptado su problema de visión, y tener una actitud positiva y colaboradora. Si no es así, necesitaríamos la intervención y el asesoramiento psicológico. Entonces, o bien tenemos un psicólogo en nuestro equipo, o bien le remitimos a un buen psicólogo que ya previamente conocemos. Tenemos que también contemplar la prescripción de prismas sectoriales en hemianopsias, en parálisis del sexto, en fin, de cualquier par, o en restricciones de campo, sobre todo bueno, en algunas lesiones del cuarto par. Y bueno, aquí tenemos una muestra de varias formas de cómo hacerlo. La importancia de la lectura, como decía antes, estriba en la razón de que activa un área cerebral muy extensa, y además se ha demostrado que el movimiento de los sacádicos que se producen con la lectoescritura estimula el equilibrio propioceptivo. Entonces facilita la deambulación, facilita la comprensión, facilita el entrenamiento cerebral a todos los niveles y produce, digamos, una autoestima que genera una mayor colaboración y una rehabilitación mucho más completa del paciente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la profundidad de foco. Cuando nosotros hacemos una corrección en cerca, sobre todo, pues tenemos que tener muy clara cuál es el margen de foco que tiene nuestro paciente con la ayuda que le vamos a prescribir. Y decírselo, enfatizarlo para que nuestro paciente luego no venga diciendo que no ve a la distancia de 40 o 50 centímetros con la ayuda que le hemos prescrito. Lo acercamos, lo que hacemos es que cogemos la letra pequeñita, su máxima agudeza visual, y le preguntamos, dígame ya cuando se empiecen a poner borrosas. Entonces ahí estamos midiendo el punto próximo,
de foco y de ahí le decimos, mire ahora la letra inmediatamente superior, si era la de 1M o letra de periódico la que le hacíamos para medir el punto próximo, cogemos la de 1,2M o ligeramente más grande para medir el punto remoto de su foco. De las ayudas que podemos prescribir, bueno, pues tenemos una diversidad importante que son lupas de todo tipo, como vemos aquí, lupas electrónicas, lupas con luz y con mango, hay una diversidad importante. Podemos prescribir unos telemicroscopios que pueden ser también no solo para tareas, sino para cirugía, como vemos aquí estos dos que son un Galileo, el blanco, y el Kepler, el negro, y manejar la lectura correctamente supone, ya digo, el 50% de la rehabilitación del paciente. Normalmente un paciente con baja visión tiene una velocidad lectora por debajo de las 60 palabras por minuto. Nosotros tenemos que ponernos como objetivo situarlas por encima de los 80-90 palabras por minuto. Queda lejos de las 200, 300 que tiene un lector normal, pero bueno, mientras mayor sea la velocidad de la lectura, mayor será, curiosamente, la capacidad de comprensión de lo que lee. Y si conseguimos que tenga una buena velocidad, conseguiremos una buena comprensión, disfrutará leyendo y ya no les resultará un esfuerzo el practicar la lectura. Obviamente, si hay movimientos nistágmicos, se reduce la velocidad de comprensión también, pero aumenta el cansancio y buscamos la posición de bloqueo o subir los aumentos. Me gustaría hacer mención expresa de esta ayuda óptica, que es de un laboratorio que se llama Fonda, que se llama LEDless. Es una gafa prismática muy práctica, yo la pongo mucho, con luz. La ventaja que tiene es que por el hecho de llevar luz y por la calidad de las lentes que lleva, no se necesita la prescripción de tantos aumentos como normalmente sería necesario con otras ayudas de aumento para cerca, ¿no? El rango va de 1,5 a 2,5 y la temperatura de la luz, que es otra cosa importante que tenemos que aconsejar a nuestros pacientes, está en 4200 K. Ya sabéis que ahora prácticamente toda la iluminación y todos los dispositivos electrónicos vienen con iluminación LED, lo que significa que la luz LED emite con bastante gama de azules. Entonces, para evitar que tenga una excesiva emisión de luz azul que desgasta y además deslumbra, pues tenemos que procurar que no pase de 4.500, 4.800 grados Kelvin. De ahí hacia atrás es la mejor luz. La más idónea está entre 4.200 y 4.500 K. También tenemos otras ayudas para visión lejana, como son los telescopios, que pueden ser de Galileo, como veis aquí, o de Kepler, que pueden ser manuales, o pueden ser montados en gafas, que no está aquí, pero sí aquí. Sería un Kepler con un capuchón o una lente de aproximación. Son muy prácticos por eso. En Estados Unidos, bueno, estos son ayudas biópticas, de tal manera que el paciente puede tener su corrección aquí, normal, e incluso puede llevar bifocales, y arriba pues llevaría en posición superior, con una inclinación de unos 10 grados, el telescopio, un telescopio miniaturizado de gran calidad, y lo mismo como el Ocutec. Hay dos versiones muy prácticas. En Estados Unidos se les permite a pacientes con baja visión que consigan la agudeza suficiente con el telescopio, se les permite conducir. Dentro de las ayudas que podemos prescribir tenemos también dispositivos electrónicos para baja visión. Hay una gama extensa, estos no son los únicos que hay más, pero bueno, he hecho una representación, digamos, de lo más habitual. Entre ellas, pues, quiero destacar la de RetiPlus, la de Orcan, la de AccessEye, también la de eSight y bueno, esta que es el AccessEye, bueno, es un poco aparatosa, pero es bastante práctica, sobre todo en problemas de campo central. En problemas de campo periférico y movilidad, la única ayuda que permite, bueno, la única no, pero la ayuda que permite con mejor, digamos,
practicidad llevarla para moverse en la calle, paseando, es el RetiPlus, porque permite una visualización del campo inferior sin necesidad de ir bloqueado completamente el campo visual. Se va programando con una tablet que tiene el optometrista y se le va, digamos, especificando al problema que tiene el paciente, se le va dando cada vez, tiene la opción de llevar filtros de todo tipo, invertir el contraste, en fin, sirve para lejos y para cerca. Para cerca es verdad que, por ejemplo, el anterior, el Access Eye, es más práctico, pero también es válido esta ayuda. Es un sistema de realidad aumentada con unas Smart Glasses, precisa obviamente una agudeza visual mínima para poder tener una movilidad correcta de 0,5 y un campo útil mínimo de un 5%. Permite, una de las cosas más prácticas que tiene este aparato es que permite hacer una refijación excéntrica, es decir, nos permite recolocar aquel campo más próximo a la fijación central que tenga el paciente, lo que es el PRL, el punto excéntrico de fijación, y lo fijamos en la ayuda y se lo ponemos en el RetiPlus al paciente, con lo cual le permitimos tener una operatividad mucho mayor. Esta ayuda, que es una ayuda más que visual, es auditiva, es muy práctica para leer. Pesa muy poquito, es un artilugio del tamaño de un dedo que va y con un imán que va colocado sobre la gafa, la varilla de la gafa, y simplemente con señalar el texto que queremos que nos lea, pues nos lo lee, ¿no? Es muy discreta, es inalámbrica, es otra de las ventajas, y puede reconocer colores, rostros, puede reconocer un montón de productos, creo que son hasta 3.000 algunos hipermercados que están incluidos dentro del programa, y lleva una cámara muy buena, y lo que hace es una foto y podemos retirar el dedo y nos va leyendo auditivamente lo que queremos ver. Otra ayuda también muy práctica, que yo la tengo y que me gusta mucho porque la uso habitualmente, es una pantalla de ordenador que te permite ampliar cualquier texto hasta 10 veces sin perder ni una mota de resolución. Es curioso, pero es así, no se pixela. Entonces es táctil, es muy rápido y es muy práctico, a mí me encanta. Entonces, pues bueno, es una forma de conseguir que un paciente con baja visión, aficionado a la informática o bueno, que le guste trabajar con el ordenador, pueda hacerlo sin problemas. También tenemos que contemplar como ayudas muy importantes la prescripción de filtros de corte selectivo. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que, a diferencia de una gafa de sol convencional, no produce un corte por igual a todas las franjas de emisión del espectro electromagnético del sol, sino que selecciona por franjas la luz que nosotros queremos bloquear al 100% y potencia selectivamente aquella franja cercana al amarillo verdoso, que es la que da contraste y no molesta. Entonces, no tiene nada que ver con una gafa, por muy buena que sea, de cristal convencional. Yo la suelo probar a pacientes y quedan conmocionados, ¿no? Porque vienen normalmente con una gafa de sol convencional y cuando se la hago comparar con la suya, claro, no tiene color. La diferencia es esta que vemos aquí, donde una gafa de sol convencional mitiga el deslumbramiento de esta manera, como si nos metemos en un túnel. Es decir, yo les digo a mis pacientes, a ver, si le molesta mucho la luz, se mete en un túnel y ya no le molesta la luz, pero claro, tampoco ve, porque le baja mucho la luminosidad. Sin embargo, un filtro selectivo le mitiga el deslumbramiento, permitiendo una visión de contraste muy alta. La prescripción de filtros podría darnos características como las que os voy a mostrar. Esto es una simulación virtual que yo he hecho en función de mi experiencia que he ido acumulando. Esto sería lo que vería una persona normal en un día muy claro, aunque nublado. Esto sería cuando la persona empieza a tener problemas con deslumbramiento, y esto sería si
le ponemos un filtro de alto contraste. No, perdón, esto sería problemas de bajo contraste, con una visión reducida de 0,7, y aquí sería si le ponemos un filtro de alto contraste. Observar la diferencia, como por ejemplo aquí hay letras que no se pueden leer, sin embargo con el filtro de alto contraste sí podría conseguirlo. Es suficiente como para que la persona ya no tenga molestia con la luz y encima pues tenga una definición un poquito mayor. Si nos encontramos con un caso, con un deslumbramiento ya severo y una agudeza visual que baja a 0,4, pues fijaros el efecto que produce la prescripción de un filtro de alto contraste. No le va a dar una agudeza visual mucho mayor, pero sí, al igual que antes, estamos viendo algunos cartelitos que antes no se veían y ahora pues se puede permitir verlos, aparte de que va más cómodo sin deslumbramiento. Si tenemos problemas de visión parcheada con una baja visión muy grande, 0,2 por ejemplo, que es muy frecuente en la consulta de baja visión, pues también, aunque nos parezca mentira, también se obtienen beneficios con un filtro de alto contraste. Observar. Es decir, tenemos pues, bueno, una visualización de algunas cosas que están en visión lejana que ahora sí sería posible. Si tenemos una baja visión y necesitamos prescribir aumentos, pues el efecto sería más o menos así, con un telescopio de 2,5 aumentos. Le estamos acercando la imagen, obviamente la imagen de la periferia no se percibe, pero agrandamos aquella parte de la imagen que el paciente necesita ver. Es como si, el equivalente a como si se acercara 2,5 veces al cartel o a la persona o a la imagen que quiera ver. Bien, en problemas maculares, aquí os lo represento en una diapositiva que yo confeccioné teniendo en cuenta la visión tanto del color como de la agudeza visual en 10, 20, 30 y 40 grados. Aquí vamos diferenciando lo que es la visión tricromática, bicromática y acromática. Bien, cuando hay una alteración central, empezamos a tener esto. Si esa alteración central prosigue, pues tendríamos un agrandamiento de la zona lesionada que prácticamente con el paso del tiempo sería obviamente una zona que está completamente anulada. Fijaros que abarca prácticamente el límite del campo que ocupa la rejilla de Ansler sobre nuestra retina. Estamos hablando de 20 grados. Esto sería una lesión de prácticamente 20 grados en oblicuo, aunque un poquito menos a 135 grados. Si tenemos un problema de campo central, tenemos una maculopatía en el centro, pues la prescripción de un telescopio con alto aumento, por ejemplo de 4 aumentos, pues nos podría dar esta visión. Es decir, conseguimos, repetimos, conseguimos que aquella figura que vemos en el fondo pueda verla. Bien, hablamos un pelín de retinosis pigmentaria porque estamos con la Asociación de Retinosis Pigmentaria Argentina. Todos sabemos qué son, es una distrofia de bastones, aunque también se da de conos, es bilateral, es neurodegenerativa, progresiva y crónica. Como es una enfermedad hereditaria, puede ser o autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al sexo. Si es dominante, significa que uno de la pareja lo padece y entonces el 50% lo heredan. Si es recesiva, significa que ninguno lo padece, pero son portadores. Pero aún así, un 25% de esa descendencia lo heredará. Por eso es importante hacer un estudio genético de la pareja. Si está ligada al sexo, significa que lo transmite la mujer, lo incuba y lo transmite la mujer y lo padecen los hombres. Son aproximadamente el 10% de toda la retinosis pigmentaria. Sin embargo, con todo esto, hay casos esporádicos de retinosis pigmentaria que no son hereditarias y que suponen más del 50% de casos. Esto es lo que hace un poco desconocida esta enfermedad
y, bueno, que necesite tantísima investigación. La epidemiología está, como veis, aproximadamente unas 2.000 personas en España, que significa una de cada 3.000 personas la padece. Suele aparecer en la segunda década, aunque puede aparecer hasta los 60 años y evolucionar con pérdida de campo periférico y quedar en 10 grados aproximadamente centrales. Afecta mayoritariamente a hombres y comienza con un signo retiniano de atenuación arteriolar, es decir, las arterias van reduciendo el calibre de riego sanguíneo, la papila palidece, se vuelve menos anaranjada y aparecen unas espículas óseas duras en la periferia, negras, que es el claro indicativo de que estamos en presencia de una retinosis pigmentaria. El primer síntoma que aparece es la nictalopia, es decir, la persona se queja de que cuando la luz decae no está cómodo, no está a gusto porque nota que no ve bien, tropieza y conducir de noche le da pavor y hacer tareas nocturnas pues no le gusta. Después aparece una fotofobia exacerbada, entonces pues empieza a quejarse de que cualquier gafa de sol no le sirve porque le atenúa mucho la luz y entonces estaría entrando en situación de nictalopia y hay una pobre visión del color y una restricción del campo periférico. Empieza a notar que ya no va seguro porque tropieza con determinados obstáculos que antes no le ocurrían. Esto ocurre porque el tránsito de la enfermedad va con esa secuencia, ¿no? Hay posibles complicaciones como son las cataratas, curiosamente suelen ser cataratas subcapsulares posteriores, aunque también se dan cataratas nucleares. Si ocurre una catarata subcapsular posterior, ya sabemos que al estar más cerca de la retina lo que hace es que reduce la agudeza visual en mayor cantidad. Si se produce una catarata nuclear, pues el efecto visual de la catarata nuclear ya sabemos que es la reflexión sobre zonas periféricas de la luz que entra en el ojo, con lo cual se altera mucho más la presencia de fotofobia. Pueden aparecer también edemas maculares en un 20% aproximadamente. ¿Tratamientos para la retinosis? Pues no hay tratamiento médico o quirúrgico. Investigación hay muchas, como la progesterona combinada con el ácido dipoico, para retrasar la muerte de los fotorreceptores. Cuando hay afectación multiorgánica, por ejemplo, auditiva, como pasa en el Usher, pueden deberse a deficiencias nutricionales, por lo que ordenar la dieta o recetar suplementos puede ralentizar y retrasar los síntomas de la enfermedad. La terapia génica, el cambio de genes alterados, es otra línea de investigación, y mutaciones genéticas que pueden evolucionar con diferentes maneras en diferentes estímulos ambientales. ¿Qué ocurre en un paciente con afectación periférica? Pues esta situación. Hasta vemos que queda reducida la retina, la visión de la retina en la zona central. ¿El primer síntoma cuál es? Pues la nictalopia. Y mirad esta visión nocturna que va perdiéndose, y cuando sobreviene una nictalopia importante, pues estamos en esta situación. Si ponemos filtros de luminosidad, filtros amarillos, podemos reducir ligeramente de esta forma la pérdida de la visión nocturna. Fijaros que no es poco, es bastante significativo. También podemos poner telescopios invertidos. Fijaros en este paciente que tiene retinosis pigmentaria, cuando le prescribimos un telescopio invertido de 250, de 250 por, pues puede ocurrir esto. ¿Dónde está la diferencia? Pues que aquí, por ejemplo, el paciente puede ir andando y tropezarse con uno de estos postes que están aquí y que no los ve. Sin embargo, a través del telescopio invertido sí los vería. Bien, a partir de aquí a mí me gusta dar algunos consejos para que todo no sea drástico, ni tétrico, ni negativo. Hay una dieta que, aunque yo pongo aquí preventiva, no es que sea preventiva, sino que
digamos que reducen un poco los síntomas y ralentiza ligeramente el paso de la enfermedad. Consiste en tener una alimentación adecuada a base de, bueno, de cosas de hojas verdes que son ricas en licopeno y en magnesio y en selenio. Comer pescado azul, que es muy rico en omega 3, o bien a base de la dieta, o sea, en dosis de perlas que se venden a tal efecto, beber mucha agua, introducir en la dieta al menos 3-4 veces por semana el brócoli, que es muy rico en luteína y zeaxantina, y comer también frutos secos, a ser posible, almendras y nueces, que son muy ricos tanto en omega 3 como en selenio, magnesio y potasio. Eliminar el tabaco, por supuesto, el tabaco es de primer orden, que es el elemento más negativo que puede tener una persona con baja visión. Y bueno, yo soy un fiel seguidor de la ingesta de DHA. Últimamente voy siguiendo las investigaciones que están saliendo al respecto y últimamente los neurólogos denominan al DHA o docosahexaenoico, que es un tipo de omega 3, como el ladrillo de la fibra nerviosa. Es, por lo tanto, toda aquella célula, sea retiniana o sea cerebral, que depende de la ingesta o del suministro de DHA y que tiene pérdida del componente de DHA en sus células, como le pasa, por ejemplo, al epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario, que es el que soporta, digamos que es el basurero de nuestra retina y es el que tiene que fagocitar y eliminar los disquetes que se van degradando en lipofucsina conforme va ocurriendo el acto de visión, la impresión de la luz sobre nuestra retina, pues la membrana de esas células del epitelio pigmentario están compuestas por casi un 90% de DHA. El problema que tienen esas células es que son las mismas con las que nacemos. Es decir, no hay recambio, son las mismas y envejecen. Al envejecer ralentizan su función de recogida de basura y van generando pues el acúmulo de esas ese acúmulo de basura, que es la lipofusina, convirtiéndose en gotas de drusas, drupas en principio, coalescen en drusas y después pues, en degeneración macular. El EPA, que es la otra forma de omega 3, la característica que tiene es que, digamos, inhibe el efecto inflamatorio de muchas células. Otra de las alternativas es hacer deporte, que es importante, moverse. Y otra cosa que yo tengo muy en cuenta, lo vamos a comentar muy rápido, que yo tengo muy en cuenta en mis pacientes con baja visión es la secuencia de las caídas. Casi todos mis pacientes se caen en alguna ocasión, por lo tanto yo intento anticiparme. Las caídas en los deficientes visuales son frecuentísimas. Es la quinta causa de muerte. Los mayores de 75 años se caen en un porcentaje de un 35%. Si estamos en mayores de 80, estamos ante un 50%. El 30% de los ancianos, el 30% se cae cada año. De esas caídas pues hay muchas lesiones, hay fracturas. ¿Vale? El 70% de las personas que se han caído se volverán a caer en los próximos 6 meses. El principal obstáculo de las caídas son las aceras, pasear por las aceras. También, obviamente, en baños, dormitorios, cocina, bajando escaleras, tanto el primero como el último escalón. Por eso yo les digo que las bajen de espalda, agarrado al pasamanos. Y bueno, el problema de las aceras es este. Estas son fotos que yo he hecho en mi entorno. Como veis, tienen muchas irregularidades que son ideales para tropezar con esas irregularidades. García Márquez decía que el envejecimiento comienza con la primera caída y la muerte con la segunda. Un adulto que se ha caído tiene un 20%, o sea, tiene 20 veces más riesgo de caerse que el que no se ha caído nunca. Y el problema es el siguiente. Mientras somos jóvenes, la marcha se hace levantando el pie al dar el paso, como vemos aquí. Entonces, digamos que se salvan obstáculos. Los más frecuentes, que son 1,5 centímetros, 2 centímetros, se salvan con facilidad. Si se tropieza, se tiene todavía la capacidad motora de dar un salto. Pero cuando llegamos a la vejez,
el paso es rasante. Si no arrastrando los pies, sí es rasante. Y si en ese caso se viene utilizando un calzado de suela plana, pues es ideal para tropezar con el mínimo obstáculo y caerse. Por eso yo siempre le miro el calzado a mis pacientes con baja visión y les digo que cambien el calzado por otro que tenga la puntera levantada. El tema es este. Las caídas son mucho más vulnerables y más frecuentes en deficientes visuales, en ancianos y en obesos. Estos son los 3 grupos de población más vulnerables. También las personas que tienen parkinsonismo, que pueden llegar a un síndrome de inestabilidad diferente al mareo o al temblor, y pueden llegar las caídas. A partir de ahí, el síndrome de inmovilidad, que es lo que conlleva que la persona por miedo no salga y no se mueva, sobreviene con el síndrome de la incompetencia mental, es decir, la demencia. Por lo tanto, a partir de aquí ya no tenemos nada que hacer con nuestro paciente. La temática es como sigue. Vemos que por ejemplo, las caídas que tenía nuestro rey, pues se estudiaron y se vieron que era porque el calzado que utilizaba, como tenía un problema de cadera, andaba con paso rasante y cualquier pequeño obstáculo era suficiente para tropezar y caerse. Entonces decidieron cambiar de calzado. Fijaros que este calzado es muy cómodo para personas jóvenes porque levantan el pie, pero es ideal para tropezar si se lo coloca una persona con esas características. ¿Qué tenemos que hacer? Pues enseñarle a levantar ligeramente la puntera al caminar y utilizar un calzado que tenga la puntera levantada. Solo eso. Lo hay de muchas clases, tanto en caballero como en señora, independientemente del tipo de tacón. Lo importante es que la puntera esté levantada para evitar el paso. Y bueno, aquí os dejo con una foto de la Plaza de España de mi ciudad y a recibir todas las preguntas que queráis hacerme. Quiero hacer hincapié en el teléfono de la visión, nosotros le llamamos el TGV, es el teléfono gratuito de la visión, al que nosotros hacemos que los pacientes que no sepan qué hacer y a quién recurrir, llamen y le asesoramos sobre qué centros de baja visión le vienen más próximos a su ubicación y llamar y enterarse, tener asesoramiento y tener una terapia de entrenamiento y rehabilitación. Espero no haberos cansado con tantos datos y estoy a vuestra disposición para que me hagáis las preguntas que queráis. Muchas gracias por aguantarme. Gracias, José. Ante todo, te envío saludos, Ricardo Roca, por el Facebook que están escuchando y observando. Excelente la exposición. Indicaste, la verdad que varias pautas, se puede decir, sobre algunas ayudas ópticas. Por ejemplo, indicaste una ayuda óptica que Retiplus, que es elaborada ahí en España. Creo que sí, ¿verdad? Retiplus sí, efectivamente. Como otra que pasa que la retinosis pigmentaria en la forma típica es la que se ve en forma por un túnel o cañón de escopeta que se le llama, pero también tenés las otras tipos de retinosis pigmentaria que tienen visión periférica y no visión central, que vos indicaste son más raras, pero sí, también las hay. Pero que indicaste que hay unos anteojos especiales, unas gafas especiales para las personas que tienen problemas de mácula. Sí. El Access Eye, por ejemplo, la que indiqué antes con la visera, va muy bien para eso. En fin, es cuestión de probarla porque todo esto sobre el marco teórico va muy bien. Yo lo aconsejo que se pruebe y que el especialista que ya la conozca le acompañe en fin, le aconseje. Perfecto, creo que hay una consulta acá por el chat. Bueno. En España, ¿cómo es el tema de
a usted lo derivan el especialista en baja visión, el especialista, el médico de familia. ¿Cómo llegan los pacientes a ustedes? Bueno, el paso natural es que venga del oftalmólogo, porque obviamente el problema visual, quien mejor lo puede valorar es la enfermedad que produce esa bajada de visión, la tiene que diagnosticar un oftalmólogo. No solo diagnosticarla, sino pronosticarla. Es decir, nosotros tenemos que tener en la mano un informe con el diagnóstico y el pronóstico. Y ahora, a partir de ahí, nosotros sacamos el máximo provecho y rendimiento de ese resto visual que presenta nuestro paciente. Y la cobertura que tienen porque, a ver, un Reti Plus creo que en España debe costar más de 3.000, 4.000 euros. Bueno, sí, está sobre ese orden, sí. Verás, hay un vídeo en YouTube que lo protagoniza uno de nuestros compañeros de la SEP, que es Ricardo Roca, precisamente, que es muy interesante, por si os queréis meteros, Reti Plus, Ricardo Roca, y os sale. Y hay una demostración práctica con un paciente suyo que puede sacaros de la duda esa. Ah, ok. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Yo quisiera saber si podés dar más detalles del DHA y los beneficios. Ya. Bien, bueno, el DHA, a ver, te lo voy a poner en pantalla. El DHA o docosahexaenoico es un tipo de omega 3. Yo suelo decirle a mis pacientes que el DHA es al omega 3 como la jalea real es a la miel. Es decir, tiene todas las propiedades de la miel, pero concentradas. Pues igual le ocurre al DHA. El DHA es un omega 3 de un efecto muy bueno, solo tiene un inconveniente y es que es dosis dependiente. Es decir, el DHA que se vende, se comercializa normalmente con 400, 500, 350 miligramos, no atraviesa la barrera hematorretiniana. Sirve para la circulación, va muy bien para el resto del cuerpo porque es beneficioso para todo, pero si queremos que atraviese la barrera hematorretiniana, tiene que tener una dosis mínima de 1 gramo. Yo aconsejo que sean 2. Y si ya hay alguna alteración, es decir, si hay algún síntoma, que sean 3. O sea, es muy necesario. Yo os puedo citar mi caso personal, por ejemplo, que en el congreso, en las jornadas que hicimos en Barcelona, pues tuve la suerte de analizarme la cantidad restante de mi es decir, de mi pigmento macular para ver, bueno, en qué condiciones estaba. Y me encontré con la sorpresa de que tenía aproximadamente un 15%. Ya sabéis que a partir de los 50 años aproximadamente, el pigmento macular no se renueva, sino que ese es el que hay. Y si vamos sometiendo a nuestro ojo al impacto intenso de una radiación de alta frecuencia, pues el desgaste va siendo mayor, porque el pigmento macular está para absorber el exceso de radiación. Entonces, si no tenemos pigmento macular, la retina está muy expuesta. Entonces, yo tomo 2 cada mañana y desde entonces. Y bueno, vale también para la piel, para el pelo, para muchas cosas. O sea, la aplicación que le dan los naturistas son muy diversas. Pero yo concretamente aconsejo que para la visión sean 2 gramos. Por la mañana, si puede ser, después del desayuno o después de la comida. Tiene que ir mezclada con la comida. Excelente. José, acá te felicitan desde el Facebook, María Rosa DS te felicitan. Y por favor le pido a Liliana si puede habilitar su micrófono para hacerle las consultas. Si puedo yo habilitar el micrófono mío. No. Liliana, Vale. una participante de acá, si puede habilitar el micrófono
para que ¿Sí? pueda hacer la consulta que quería hacerte a ti. Sí, ¿qué tal? Bueno, ante todo agradecerle porque siempre tan claro y tan hermosas las clases Gracias. y sus ponencias. Tuve la oportunidad de conocerlo en las reuniones de CIP, de Baja Visión en Bilbao y cuando hicieron la reunión en Bilbao. Y lo que quería preguntar si en pacientes anticoagulados era posible la toma de DHA. Bueno, yo no tengo noticias de que esté contraindicado. No hay contraindicación. Solamente me he encontrado una por hipersensibilidad en una paciente, pero bueno, tampoco los síntomas no fueron grandes, sino simplemente que le exacerbaba un pelín la fotofobia. Ya te lo diré. Pero es una enfermedad muy rara donde, bueno, simplemente lo dejó de tomar. Pero yo no tengo noticia de que tenga contraindicaciones ninguna, el DHA. Ok. ¿Ustedes se los indican sin necesidad de que intervenga el oftalmólogo? ¿Es de venta libre? Sí, eso es venta libre, efectivamente. Es un aditivo alimenticio. Es como si le digo que coma muchas nueces. Acá no hay venta de DHA todavía. Uno lo trae de Estados Unidos o de afuera cuando se va, pero tengo entendido que no hay. Yo le pongo la página web para que lo pidan por internet y se lo llevan a casa directamente. Ajá. Y el LED Fonda solamente Sí. acá no se comercializa. Bueno, nosotros tenemos severos problemas para conseguir. Sí. ¿Dónde? ¿Acá dónde? Acá en Argentina. Argentina, vale. En Argentina tenemos en este momento una economía, bueno, y en realidad no tenemos la posibilidad de conseguir el LED Fonda, que me pareció muy interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Ahora voy a googlearlo a ver de qué se trata y de qué forma uno lo podría obtener. Y en relación al RetiPlus, es maravilloso, pero también una de las limitaciones que tenemos acá, repito, en Argentina, es el valor, que es impagable para los pacientes en este momento. Lamentablemente no tenemos las mismas posibilidades de resolver, pero por una cuestión económica, ¿sí? Este es el punto. Desgraciadamente estamos tras una crisis económica que, claro, ha reducido mucho las posibilidades de las personas y, bueno, la persona mayor que es pensionista, pues claro, suelen ser con pensiones relativamente reducidas, ¿no? o limitadas. Acá muy magras. Muy magras. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Gracias por decirme que te gusta, porque yo siempre me quedo con la duda de que o no llego o me paso. No, muy clara y muy maravillosa. Gracias. Maravillosa. De nada. ¿Quiero comentar algo, José? Te quiero comentar que Ricardo Roca hizo un comentario ahí por el Facebook que dice que tanto las gafas inteligentes están bajando hasta un 50% el coste. Sí, ya están bajando, efectivamente. Pasa que también hay una realidad que también está habiendo más competencia. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de los filtros. Es muy importante el tema del cuidado con la luz solar, como vos indicaste, el tema de los filtros. Digamos, siempre aconsejamos que se lo compre en ópticas autorizadas. No se lo compre en las calles, a los manteros, como dicen en España. Y, bueno, ese filtro difícilmente lo puede comercializar un mantero. Yo aquí hay muchos manteros, pero no veo que ninguno lo tenga.
No, pero tienen anteojos de sol, tienen imitaciones de anteojos de sol. ¿Okay? Eso sí, eso sí. Bueno, eso sí. entonces la gente no, muchos no conocen de la diferencia entre un anteojo de sol de 400 nanómetros con uno de 300 nanómetros. Y Sí. eso por un lado. Y por el otro lado, la segunda pregunta ¿es importante para ti que las personas que compren un anteojo con filtro pidan que tenga la certificación del control espectral? Claro. De todas formas, yo tengo un espectrómetro, un medidor de espectro de luz visible, donde me da la curva y se lo enseño y le hago una demostración. No solo eso, sino que como suelen ir combinados con la, digamos, una polarización. Hay filtros selectivos que pueden pedirse con 3 niveles de polaridad, de polarización. Pues tengo ahí un demostrador de polarización para que ellos vean que también es polarizado. Es decir, no solamente es selectivo con la franja de luz que nosotros queremos eliminar, sino que funcionan por el hecho de ser polarizados, funcionan como si fuera una persiana horizontal. Es decir, la radiación que se emite en vertical, o sea, que recibimos en vertical, no entra, que son las típicas de la reflexión del agua, del suelo, de la lluvia, de las aceras y de todo eso. Entonces, pues, bueno, yo la verdad es que suelo proponer a mis pacientes la prueba al menos de 2 o 3 de esos filtros, porque los hay desde 400 hasta 550. 400, 450, 500, 511, 527, 550, y cada uno pues tiene una franja de supresión de la radiación que queremos eliminar al 100%. Todos ellos levantan la curva por la zona próxima al amarillo verdoso para que dé mayor sensibilidad al contraste y haga que la visión sea más agradable, porque si no estamos ante un filtro convencional, claro. Yo suelo, por ejemplo, en retinosis pigmentaria suelo probar los más altos, ¿no? 500, o sea, 527 y 550, pero se los hago probar porque ambos eliminan una gran cantidad de radiación molesta, pero a partir de ahí la comodidad, la sensación de confort del paciente nos va a delimitar qué filtro es el que le vamos a prescribir. Eso para luz solar, pero para luz artificial también, algunos recomiendan entre 400 y 450 nanómetros. Bueno, 450 no tanto porque ya tiene un poquito de oscuridad, pero el 400 sí, porque es un amarillo muy intenso y cualquier filtro que tenga la tonalidad amarilla, pues produce una potenciación del amarillo verdoso, que es el que nosotros en visión nocturna o en situación de bajada de luminosidad queremos potenciar. Perfecto. ¿Se les recomienda o no a las personas que tengan alguna degeneración de la retina practicar algún deporte o hay que ser muy cuidadoso con eso? Bueno, depende. Por ejemplo, en un miope magno, donde la retina la tiene cogida con alfileres, por decirlo de algún modo, pues no interesan deportes que tengan impacto, ni saltar, ni correr, ni levantar pesas, porque agachando la cabeza y levantando pesas generan una sobrecarga sobre toda la musculatura, incluida la musculatura externa que tracciona del globo ocular. Es decir, en el miope magno pues vendrían bien cualquier ejercicio que signifique pedaleo, todo lo que sea esfuerzo rotatorio, natación también, va muy bien. En otros pacientes pues no hay problema, pero el ejercicio físico es más que nada porque uno de los problemas, a ver, por resumirlo de algún modo, el envejecimiento podríamos decir que obedece a dos funciones relativamente penalizadas con mayor profusión, que son la reducción del calibre de suministro sanguíneo al cerebro y a la retina y la sequedad de las mucosas. Entonces, tanto una como otra, sobre todo la reducción del calibre, si se reduce el calibre a nivel cerebral
y a nivel retiniano, pues el suministro llega con mucha dificultad. Empiezan a sufrir mermas de hipoxia muchas partes de la retina y del cerebro. Entonces, la única manera de producir un bombeo un poquito más activado y que llegue una alimentación a esas partes de nuestro cuerpo es haciendo ejercicio. Siempre dentro, hombre, con la ayuda de un profesional, porque si tenemos una lesión no podemos incidir en esa lesión, pero siempre conviene hacerlo. Una de las cosas que yo suelo aconsejar a mis pacientes, por ejemplo, yo vivo en una quinta planta y jamás subo por el ascensor, subo siempre por las escaleras, siempre, las veces que sean. Bajarlas no, bajarlas las bajo por el ascensor porque no es bueno para algunas articulaciones como la rodilla, pero subirlas siempre por las escaleras, porque subir escaleras es uno de los ejercicios, uno de los mejores ejercicios para todo, para el bombeo de sangre y para la activación de la fibra muscular. Es un pequeño ejercicio. Andar es bueno con un buen calzado que no tenga impacto, que sea cómodo y al paso que la persona vea que pasear mirando escaparates no sirve. O sea, mientras no tengamos un incremento de las pulsaciones cardíacas, medio o como queramos verlo, no estamos activando la circulación. José, te manda acá saludos Rafael Vascón, que está también observando por el Facebook. Muy bien. Hola, Rafael. Un abrazo. Y también diste un puntapié inicial, se puede decir, con el tema del calzado y las personas con baja visión, donde indicaste una teoría de que en el ranking, las personas que están en la posición 5 de ese ranking son las personas con baja visión los que más se caen. El tema es que el calzado, es muy importante el calzado que tenga en la suela antideslizante y no sea con una suela finita, ya sea un zapato o un par de zapatillas o tenis, como le quieran llamar. Da igual el tipo de zapato, si en cualquier tipo de zapato lo hay con puntera levantada, es lo importante, que les quede cómodo y que tenga la puntera levantada, esos son los únicos requisitos. No valen más caros, ¿eh? No, pero la suela de zapato, hay suelas de zapato que son de goma. Sí. Y hay otras que son de estilo madera. Sí. Entonces, el estilo madera se puede resbalar la persona. Efectivamente, claro. En cuanto hay un poco de arenita o un poquito de agua o cualquier otro, desecho que quede sobre la acera, pues se corre el riesgo de resbalarse, efectivamente. Otra cosa que, al hilo de lo que me estás diciendo, que me gustaría comentar, es que aquí, mandan con profusión comprar el famoso carrito, el andador. Este carrito que tiene sus ruedas para que la persona que tiene dificultades de movilidad pues se mueva con el carrito y pueda sentarse en el carrito. Te puedo decir que mi experiencia me ha llevado a la determinación de aconsejar que olviden el tema del carrito, porque el carro obliga a llevar una posición muy, inclinada hacia adelante. Carga mucho sobre la espalda y carga todo el peso en oblicuo con las manivelas del carrito, de tal manera que si tropiezan, el carrito se va hacia adelante y se corre el riesgo de darse con la cara en el travesaño del carrito, lo cual es peor. Es decir, que además de terminar el paseo con dolor de espalda, pues corre el riesgo de tener una lesión importante. Entonces, lo ideal para tener un poco más de estabilidad es la muleta. El bastón tampoco, porque el bastón depende de la, la capacidad y la fuerza de la muñeca, ¿no? Está a expensa de esa habilidad que se pierde también con los años. Sin embargo, la muleta forma parte del antebrazo y es como si anduviera a 4 patas. Permite la posición erguida y va con 4 apoyos andando. Es la forma ideal. También indica, José,
acá en Argentina se suele utilizar mucho el bastón sin las rueditas, sin la puntera que no tiene rueditas. Ahí en España utilizan mucho que viene con rueditas. ¿Cuál es la diferencia para ti en el uso? A ver, ¿me estás hablando de bastón o me estás hablando de andador? No, de bastón, de bastón. Pero un bastón no puede llevar rueda. En la puntera viene con una pelotita. Ah, bueno, pero a ver, eso no es un bastón. Eso es, bueno, sí es un bastón, pero es un bastón ubicador. Eso sirve para digamos, señalar y detectar los obstáculos. Eso sí, claro, obviamente. Pero puede llevar en la otra mano una muleta. No, el bastón ese que se utiliza para ciegos es imprescindible. Si no, no tiene la capacidad de anticiparse a un posible obstáculo. Eso no es lo que yo estoy comentando. Estoy comentando el bastón de apoyo, no el bastón de localización de obstáculos, sino el de apoyo. Ah, claro, una pequeña diferencia. Claro. Yo interpreté que en el bastón que utilizan las personas con baja visión o ciegas. No, eso es necesario, claro. Pero por eso, en el caso de las personas ciegas o con baja visión, ¿la puntera Sí. que viene con una pelotita para vos es necesario? ¿O es indiferente? A la hora de desplazarse, porque se puede, la puntera, la pelotita se puede incrustar en un lugar. Sí, pero claro, al hacer el barrido, no se barre igual con una puntera rígida, fija, que con una puntera que rueda. El esfuerzo es menor, si no es muy agotador. Arrastrar la punta de un bastón de goma, eso es muy agotador, se necesita hacer mucho esfuerzo. Por eso se le pone la pelotita para que ruede y pueda ir detectando obstáculos. Tiene su sentido que lleve la ruedecita. Ok. ¿Alguien más le quiere hacer alguna consulta a José? Sí. ¿Alguien más? Bueno, a ver. Yo tengo una pregunta, José. Si puedes hablar de nuevo sobre el lente que habías mencionado, creo que dijiste el lente invertido, ¿puede ser? Telescopio invertido. Ah, sí. Funciona igual que un anteojo, cuando tú lo colocas, en lugar de mirar por el objetivo, miras por el ocular, miras por el objetivo. Lo inviertes y entonces lo mismo que te aumenta cuando miras a través del ocular la imagen, Sí. te la reduce cuando miras a través del objetivo. Entonces, ¿qué hace? Reduce la imagen, el tamaño de la imagen, pero te introduce una cantidad de campo enorme dentro de tu campo de visión. Es decir, ¿el inconveniente cuál es? Que pierdes la misma agudeza visual que la reducción de imagen. Ya sabemos que cuando tú coges un telescopio de 2 por, al mirar a través de él es como equivalente a como si te acercas a la mitad de distancia de la imagen que quieres ver. Es equivalente a eso. Del mismo modo, si lo miras por el revés, es como si te alejas el doble de donde estás mirando. Entonces, claro, obviamente la agudeza visual baja, pero el campo se amplía. Multiplicas por 2,50 el campo, 2 veces y media el campo, y reduces 2 veces y media la agudeza visual. Es decir, son parámetros que tenemos que manejar en casos de personas con retinosis pigmentaria, dependiendo de la agudeza visual que tengan. Por ejemplo, yo tengo un paciente al que le he prescrito esta ayuda porque tiene unidad de visión. Es un glaucoma terminal, le queda muy poquito campo, pero en ese campo que le queda tiene una agudeza visual 100%. Tiene perdido un poquito la visión del contraste, pero aprovechando que tiene esa ganancia de visión, yo le he puesto un telescopio invertido de 2,50 y él está encantado, porque claro, ve un poco menos, claro que ve menos, pero el ensanche del campo visual que le produce le compensa. Hay que tener en cuenta de que la pérdida de campo periférico genera mayor ansiedad y angustia que la pérdida de campo central. Porque yo lo primero que le digo a un paciente cuando tiene una degeneración macular para quitarle la ansiedad y la depresión es decirle, señora, tranquilícese porque usted no se va a quedar ciega nunca. Ciega total, me refiero, claro, ya tiene una agudeza visual central
a lo mejor por debajo de 0,2, con lo cual ya sería oficialmente ciega. Pero la ceguera total, la amaurosis, consiste en que no tenga percepción ni siquiera de luz prácticamente. Entonces, eso no va a ocurrir en una maculopatía del tipo de degeneración macular porque conserva la visión periférica de tal manera que se puede manejar para moverse. No tiene ese problema. Sin embargo, la persona que tiene un glaucoma con una reducción de campo importante o una retinosis pigmentaria, pues va un poco asustado siempre porque no sabe con qué va a tropezar, si va a tropezar o no va a tropezar. ¿Me explico? Entonces, para una persona con retinosis o con glaucoma, la ganancia de campo periférico es muy importante. Sí, sí. Yo he llegado... ¿Alguien más quiere hacer otra consulta? Venga. Vamos porque... Hola, sí, yo quiero hacer una consulta, ¿puedo? Sí, sí. A ver. Buenas tardes, José. Primero, mil gracias por tu ponencia, la verdad que excelente. Y tengo dos dudas. Sí, la primera duda es que mi hija, que tiene 16 años, su médico oftalmólogo le diagnosticó distrofia de conos y bastones. Luego le hicimos hacer en España una secuenciación genética y dio como resultado cromatopsia. ¿Cómo podemos hacer para tener un diagnóstico certero? Bueno, si ya se la han diagnosticado, seguramente están en lo cierto. No obstante, no está de más que tengan un segundo criterio yendo a otra clínica o a otro profesional para que se lo certifique o se lo niegue. En fin, pero en este momento me parece que tenemos dos diagnósticos. Uno que es la cromatopsia a través de la secuenciación genética que le hicieron en España y la otra, el diagnóstico de su médico que le dice que es distrofia de conos y bastones. Bueno, es que en realidad es prácticamente lo mismo. Es decir, la patología de distrofia de conos y bastones genera una discromatopsia. Es decir, que son dos formas de enumerar un mismo problema. Realmente lo que tiene es una mala percepción o una deficiente percepción por mal funcionamiento de conos y bastones, que están, digamos, muy vulnerables a la atrofia. Yo lo primero que haría, con toda seguridad, es que se tomara, no dejara de tomarse su DHA todas las mañanas, 2-3 gramos después del desayuno, e inmediatamente su gafa con filtro selectivo para evitar que la radiación de alta frecuencia entre en esa retina. Esa retina no está preparada para recibir una radiación alta. Entonces, sí, ella tiene una molestia con la luz muy notoria y está usando unas gafas de una óptica de aquí de Argentina que son que tienen, digamos, su certificación. Tiene su certificación. Pero ella está tomando en este momento Nutrof Omega, que es un suplemento que le hacemos traer de España, de Europa en general también se consigue, que tiene zinc, luteína y omega 1. ¿Es contraproducente que además de Nutrof pueda tomar DHA? Claro, naturalmente, no solamente que pueda, es que debe. Digo por qué. Sí, las dos cosas, le digo por qué. Porque todos esos carotenoides, la luteína, zeaxantina, la mesozeaxantina, primero necesitan un vehículo como es el tipo de omega 3 para que atraviese la barrera hematorretiniana y llegue a la zona macular. Entonces, ese pigmento lo que hace es compensar la carencia de pigmento macular por el hecho de tener su patología. Entonces, lo que hace es proteger los fotorreceptores. Por supuesto que necesita luteína. Necesita tomar el Nutrof Omega, no sé exactamente los miligramos que lleva, pero tiene que llevar mínimo 10 miligramos de luteína. Ok, o sea, puede tomar las dos cosas. Debe. ¿Sí? Sí. Ok, le agradezco muchísimo su respuesta, muy amable. Nada. Siempre aclaramos, José, que ante cualquier duda, siempre consulte con su médico de cabecera. Por supuesto. Por supuesto. Tenemos los últimos 8 minutos. ¿Alguien quiere hacer las dos últimas preguntas? En relación, ¿puedo hablar? En relación a esto, recomiendo un libro de Oliver Sacks
que se llama La isla de los ciegos al color. No sé si lo leyeron. No, yo no lo leí. ¿Lo leyeron? La isla de los ciegos al color. Ajá. Yo tengo referencia de él, pero no lo he llegado a leer. Ay, maravilloso. Sí, me han hablado muy bien de él, efectivamente. Ajá. Además, Oliver Sacks escribe que es una maravilla. Bueno, eso quería decir. Tú eres Ana María, ¿no? ¿Perdón? ¿Ana María? Liliana. Ah, Liliana, perdón, Liliana. Soy Sí, Liliana. te había confundido. Y te felicito por Sevilla, que es un lugar maravilloso, la verdad. Gracias. Quisiera Sí, estar ahí. Muchas gracias. Hombre, se la gasta muy duramente con sus habitantes en verano, ¿eh? Porque... Bueno, José, discúlpame, ¿alguien quiere hacer la última pregunta? Venga. Bueno, ¿nadie más? Para que lo vamos despidiendo a José. José, ha sido, muchísimas gracias, ha sido un placer poder contar con tu presencia en este nuevo Ateneo. La verdad, muy enriquecedor, aprendemos muchísimo, nos aclaraste muchas dudas. Esperemos que pueda haber un segundo capítulo en el futuro, José. Y Pues... bueno, y a todos les quiero agradecer por su participación, tanto en el Facebook, como que hay varias personas más que dejaron mensajes en el Facebook, como a los que están acá. Les quiero decir que la semana que viene vamos a traer un especialista en baja visión, que creo que José lo conoce, que es de Dinamarca. Ah, sí, claro. Joaquín, ¿no? Joaquín Torner, sí. Sí, Joaquín. Hace un excelente trabajo ahí en Dinamarca. Muy bueno, sí, señor. Muy bueno. Merece la pena escucharlo. Tú lo dijiste, va a valer la pena escucharlo. Sí. Así que los invitamos a todos el próximo sábado. Seguramente creo que también tienen como 5 horas de diferencia, así que va a ser un poquito más a este horario, como a las 4 de la tarde. Ya vamos a ver. Y no se lo pierdan. Así que lo esperamos la semana que viene para que nos hable un poco sobre baja visión en Dinamarca, que es algo que a más de uno va a quedar boquiabierto con las cosas que pasan en Dinamarca. Muchísimas gracias, José, nuevamente. Y bueno, esperemos que haya un segundo capítulo en algún momento contigo. Estoy dispuesto para cuando me necesitéis. Gracias por escucharme.